Si creías que los cárteles eran solo hombres armados y vehículos blindados, prepárate para replantearte esa idea. Lo que las autoridades descubrieron en Culiacán parece extraído de una superproducción de ciencia ficción. Un complejo operativo con tecnología de última generación, redes privadas de comunicación y un sistema financiero alterno que movía fortunas sin dejar rastro. Entre los hallazgos más sorprendentes, encontraron $200 millones en efectivo organizados con códigos QR para rastreo digital, servidores de alto rendimiento con acceso a frecuencias reservadas para organismos de seguridad y dispositivos capaces de interceptar señales gubernamentales. En otras palabras, el cártel de Sinaloa no solo domina el crimen, sino que ha llevado la guerra al ámbito digital. Pero lo más inquietante no es solo el dinero o la infraestructura tecnológica, sino el impacto que esto tiene en la estructura financiera de la organización. Un sistema tan avanzado hacía que sus operaciones fueran prácticamente invisibles para las autoridades. Estamos hablando de criptomonedas creadas en la clandestinidad, redes de telecomunicaciones exclusivas e incluso sistemas de vigilancia satelital. La gran interrogante es, ¿cómo lograron establecer una red de este nivel sin ser detectados? ¿Cuánto tiempo llevan operando de esta manera? Y lo más importante, ¿es este un golpe definitivo para el cártel o apenas la superficie de algo mucho más complejo? En este video vamos a desmenuzar cómo funcionaba este centro de operaciones, qué repercusiones tendrá en la lucha contra el crimen y sobre todo, qué nos espera en los próximos meses. Porque si algo ha quedado claro, es que el crimen organizado ha evolucionado y esta guerra acaba de alcanzar un nuevo nivel. Imagina una granja hidropónica en Culiacán, cultivos de tomate, algunos trabajadores con botas empolvadas y todo el discurso de la agroindustria sustentable. Suena inofensivo, ¿verdad? Desde el exterior, la imagen era perfecta para cualquier programa gubernamental de apoyo al campo. Sin embargo, bajo esas aparentemente inofensivas hortalizas se escondía algo que ni las películas más atrevidas se habrían imaginado. Todo comenzó cuando las autoridades detectaron ciertas anomalías en la supuesta granja. Lo primero que llamó la atención fue el consumo energético. Cualquier instalación agrícola de esas dimensiones tiene un gasto eléctrico estándar, pero su factura de luz era 5 veces mayor de lo habitual. O estaban cultivando tomates con tecnología alienígena o algo extraño estaba ocurriendo. Después vinieron los camiones de carga. En una granja hidropónica, los movimientos logísticos son bastante predecibles. Entra fertilizante, sale producto y el ciclo se repite. Sin embargo, en este caso, los vehículos llegaban únicamente de madrugada y partían con cajas selladas. ¿Qué transportaban? Nadie lo sabía. Para colmo, registros satelitales detectaron patrones anormales en las señales electromagnéticas de la zona, lo que indicaba comunicaciones encriptadas de nivel militar. ¿Desde cuándo una humilde granja de tomates necesita hablar en código como si fuera la CIA? Fue entonces cuando las agencias de inteligencia decidieron que ya era suficiente. Luego de meses de vigilancia encubierta, se llevó a cabo un operativo de precisión. La elección del momento no fue casual. Se sabía que cada 15 días existía un lapso de 45 minutos de vulnerabilidad durante el cambio de turno del personal de seguridad. Esa fue la ventana perfecta para actuar. Lo que encontraron dejó perplejos incluso a los más escépticos. Un búnker tecnológico que nadie esperaba. A 30 metros bajo tierra, oculto bajo los cultivos, se hallaba una de las instalaciones más sofisticadas jamás vistas en una operación delictiva. No era un simple escondite, sino una fortaleza diseñada para resistir cualquier intento de incursión. Las paredes del búnker estaban construidas con concreto reforzado de más de 1 metro de espesor, utilizando aleaciones especiales capaces de soportar explosiones y ataques químicos. En pocas palabras, si el gobierno quería irrumpir por la fuerza, necesitaría mucho más que un ariete y buena voluntad. Además, el sistema de ventilación era completamente autónomo, lo que aseguraba su funcionamiento incluso en caso de un asedio prolongado. Filtros de nivel militar capaces de identificar y neutralizar agentes biológicos y químicos. Es decir, si alguien intentaba un ataque con gas, los ocupantes del búnker ni siquiera se despeinarían. Cada nivel contaba con su propio sistema autónomo de ventilación,
lo que garantizaba que, aunque una parte del búnker fuera comprometida, las otras podrían seguir operando sin inconvenientes. Las compuertas entre las distintas secciones parecían sacadas de una instalación nuclear, equipadas con sistemas de escaneo biométrico de retina, rostro y patrones vasculares. No había llaves, contraseñas o códigos fáciles de romper. Solo aquellos con la debida autorización podían pasar de una zona a otra, y lo mejor de todo es que ni los empleados de alto rango tenían acceso a todas las áreas. Cada uno solo conocía lo indispensable para realizar su labor y nada más. Pero si esto ya parecía increíble, lo que vendría a continuación era aún más asombroso. Drones, sensores y un blindaje total contra el mundo. Si algo distingue al narcotráfico contemporáneo es su capacidad de adaptación y superación de las fuerzas de seguridad, y esta instalación lo demostraba. La primera línea de defensa del búnker no era humana. No había halcones escondidos en las azoteas ni sicarios patrullando los alrededores. En su lugar, una flota de drones autónomos con visión nocturna avanzada se encargaba de la vigilancia. Equipados con sensores térmicos de última tecnología, estos drones podían detectar movimientos hasta a 5 kilómetros de distancia. Los sensores sísmicos estaban a otro nivel. Podían distinguir entre un animal, una persona o un vehículo con tal precisión que harían que muchas agencias gubernamentales se sintieran celosas. Si alguien intentaba acercarse sigilosamente, olvídalo. Antes de dar un paso ya habían sido detectados. Y si esto no fuera suficiente, la instalación también contaba con inhibidores de señal avanzados que transformaban la zona en un agujero negro para cualquier tipo de comunicación externa. Ningún teléfono, radio o señal satelital podía penetrar el área sin que ellos lo autorizaran. Si el gobierno intentaba vigilar, se enfrentaba a grandes dificultades. Pero claro, todo esto requería dinero, mucho dinero, y lo tenían. El dinero estaba organizado como en Wall Street. Uno pensaría que el dinero incautado en este tipo de operativos son solo montones de billetes amontonados en un almacén desordenado, con alguna liga de goma sujetándolos. Pero no. Cada paquete de $500,000 estaba sellado al vacío, etiquetado con códigos QR y almacenado con una precisión milimétrica. No era solo efectivo. Era un sistema financiero paralelo funcionando con tal eficiencia que haría que los bancos internacionales parecieran novatos. Los códigos QR no eran un simple detalle decorativo. Permitían rastrear cada paquete de dinero, conocer su origen, destino y fecha exacta de movimiento. Los algoritmos contables que usaban para gestionar sus finanzas no solo igualaban, sino que superaban a los de muchas instituciones bancarias internacionales. Y eso no era todo. Entre las computadoras incautadas, las autoridades encontraron evidencia de algo aún más perturbador: contratos con proveedores de tecnología avanzada, órdenes de compra de equipamiento militar y registros de transferencias en criptomonedas que demostraban que la operación iba mucho más allá del narcotráfico. No solo se movía dinero, sino que se estaban adquiriendo herramientas para una nueva era del crimen organizado. La gran pregunta es, ¿cómo lo hicieron? No estamos hablando de unos pocos narcotraficantes con algo de dinero para invertir en tecnología. Esta era una operación tan bien estructurada que rivalizaba con las agencias gubernamentales más avanzadas del planeta. Entonces, ¿cómo lo lograron? ¿De dónde obtuvieron el conocimiento y la capacidad para montar algo de este calibre? Las autoridades tienen varias teorías. Una de ellas sugiere que el cártel ha estado reclutando expertos en tecnología, ciberseguridad e ingeniería de manera agresiva, personas con estudios en las mejores universidades del mundo, trabajando en la clandestinidad por sueldos que superan los de Silicon Valley. Otra hipótesis sugiere que han adquirido directamente la tecnología de los mercados más avanzados. Proveedores militares en el mercado negro, empresas fachada que operan en distintos países, han estado obteniendo equipos de última tecnología sin levantar sospechas, solo para luego ser enviados a instalaciones como esta. Sea cual sea la respuesta, una cosa queda clara: los cárteles han evolucionado. Ya no son meras organizaciones criminales, ahora son entidades tecnológicas con una capacidad operativa que desafía a los gobiernos. Y si pudieron hacer esto bajo una granja de tomates, ¿qué más estarán escondiendo en otros lugares?
Si pensabas que el narcotráfico solo se movía con montones de billetes y maletas llenas de efectivo, lamento desilusionarte. Estamos en la era digital y los cárteles lo saben mejor que nadie. Ya no se trata de esconder billetes en compartimentos secretos de tráileres o mover dinero en cuentas offshore. Ahora la infraestructura financiera del crimen organizado es tan avanzada que ni los bancos centrales pueden seguirle el paso. La incautación de la narcograna en Culiacán no solo destapó un búnker con tecnología de vanguardia, sino que también reveló algo aún más inquietante. Un sistema financiero diseñado con la misma precisión que los mercados globales, pero sin regulaciones, sin supervisión y, lo mejor para ellos, sin rastros. Blockchain, criptomonedas y finanzas del narcotráfico. Las computadoras incautadas durante la operación contenían más que simples listas de contactos y rutas de distribución. Lo que las autoridades encontraron fue un sistema financiero basado en blockchain operando paralelamente a la economía global. Cada transacción quedaba registrada en una red descentralizada, sin intermediarios, sin bancos, sin posibilidad de rastreo mediante métodos convencionales. Cuentas anónimas, encriptadas y protegidas por capas de seguridad que hacían casi imposible su intervención. ¿Y el efectivo? El efectivo no estaba amontonado en una bodega como en los viejos tiempos. Cada paquete de $500,000 tenía un código QR que permitía su seguimiento dentro del propio sistema financiero del cártel. Básicamente, habían creado su propio banco, con un nivel de organización y eficiencia que muchas instituciones financieras envidiarían. Pero eso no era todo. La sorpresa llegó cuando descubrieron que el cártel no solo movía dinero a través de criptomonedas, sino que había desarrollado su propia moneda privada, respaldada por activos físicos y oro. El detalle más aterrador: cada token estaba programado para autodestruirse después de cada transacción, eliminando cualquier rastro digital. Esto no era Bitcoin ni Ethereum. Era una moneda diseñada exclusivamente para operaciones criminales, con protocolos de seguridad que hacían que el lavado de dinero fuera prácticamente indetectable. Y aquí viene lo más interesante. No estaban usando estos sistemas solo para mover dinero. Estaban invirtiendo, convirtiendo al narcotráfico en un inversionista tecnológico. El análisis de los documentos financieros reveló que el cártel no estaba simplemente gastando su fortuna en autos de lujo y mansiones. Estaban invirtiendo millones en innovación tecnológica. Los contratos encontrados en las computadoras mostraban compras de sistemas de radar avanzado, tecnología satelital y componentes para drones de combate. Pero aquí viene lo más preocupante. Lo estaban haciendo a través de empresas fachada en múltiples países. Hablamos de compañías registradas en Europa, Asia y América Latina que, en apariencia, se dedicaban a la importación y exportación de productos legítimos, pero en realidad eran utilizadas para adquirir tecnología de uso militar sin levantar sospechas. Tenían drones de vigilancia con inteligencia artificial, software de guerra electrónica, equipos de comunicaciones cifradas. Y lo peor, gran parte de esta tecnología provenía directamente de proveedores militares. Esto significa que no solo estaban a la altura de muchas agencias de seguridad, sino que en algunos casos las superaban. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo es posible que un cártel tenga acceso a tecnología de vanguardia sin que los gobiernos lo detecten? Hackeando el sistema, cibercrimen y espionaje. Parte de la respuesta radica en la manera en que operan sus sistemas de inteligencia y comunicación. El cártel de Sinaloa y el CJNG no solo han logrado infiltrarse en redes gubernamentales, sino que también han construido sus propias infraestructuras de comunicación, lo que les permite operar completamente al margen de las telecomunicaciones tradicionales. Cámaras de vigilancia las tienen, y no solo en sus propios dominios. Se ha descubierto que han hackeado las cámaras de seguridad de negocios, calles e incluso organismos gubernamentales para monitorear en tiempo real los movimientos de las autoridades. Redes de telecomunicaciones también. En ciudades como Culiacán, los cárteles han instalado sistemas de comunicación propios que funcionan de manera similar a los C4 y C5 del gobierno. En otras palabras, no necesitan depender de redes públicas para coordinar sus operaciones. Y luego están sus avances en ciberespionaje.
El famoso juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán reveló que el cártel había contratado a un ingeniero colombiano, Cristian Rodríguez, para desarrollar un sistema de comunicación encriptado exclusivo para ellos. Este sistema permitía a los líderes del cártel comunicarse sin temor a ser interceptados por el gobierno. Pero aquí viene el giro. El software también incluía herramientas de espionaje. Guzmán podía acceder a los teléfonos de sus colaboradores e incluso espiar a sus parejas sentimentales. Y si en 2008 ya poseían esta capacidad, ¿qué crees que pueden hacer hoy? Los reportes más recientes indican que los cárteles han estado reclutando expertos en ciberseguridad y hackers con ofertas económicas que superan las de muchas empresas tecnológicas. Salarios en Silicon Valley son una broma en comparación. El narco paga mejor, sin impuestos y sin límites. Y con estos talentos, están desarrollando herramientas aún más sofisticadas, Por ejemplo, se sabe que han incursionado en el desarrollo de plataformas de inteligencia artificial para automatizar su logística, analizar patrones de tráfico de drogas y predecir operativos de seguridad basándose en datos históricos. Lo que significa que el crimen organizado no solo ha evolucionado, ha transformado por completo las reglas del juego. ¿Qué sucede después de la caída de la narcograna? Los líderes del cártel implementaron un cambio masivo en su estructura tecnológica. Desmantelaron instalaciones similares, modificaron todos sus protocolos de comunicación y adoptaron medidas de seguridad aún más estrictas. Se detectó un cambio inmediato en la forma en que movían su dinero. Abandonaron las criptomonedas convencionales y pasaron a usar sistemas de transacciones más avanzados, como redes de nodos descentralizados, imposibles de rastrear. Además, se registró un aumento en la compra de hardware especializado para la creación de redes satelitales privadas. Sí, así como lo oyes, el narco está intentando desarrollar su propia red de satélites para garantizar comunicaciones seguras, sin depender de ningún país o proveedor. El mensaje es claro. Puedes derribar una instalación, pero su capacidad de adaptación es más rápida que la respuesta del gobierno. El narco, un enemigo más sofisticado que nunca. Lo que antes era un negocio de tráfico de drogas, ahora es una red criminal con capacidades tecnológicas que rivalizan con las de muchos gobiernos. Los cárteles han dejado de ser grupos de hombres armados con rifles. Ahora son corporaciones digitales con ingenieros, hackers y especialistas en inteligencia artificial trabajando en las sombras. Si algo quedó claro tras la caída de la narcograna, es que la guerra contra el narcotráfico ha cambiado. Ya no es solo una lucha en las calles, ahora es una batalla digital donde los algoritmos y la inteligencia artificial son las nuevas armas. Y la gran pregunta es, ¿está el gobierno preparado para enfrentarlo? ¿Está el gobierno listo para hacer frente a un adversario que parece estar siempre un paso adelante? Enfrentar a una organización como el Cártel de Sinaloa no es una tarea sencilla. No estamos hablando de un grupo de criminales improvisados, sino de una entidad con un nivel de organización, financiamiento y tecnología que, en muchos aspectos, supera a los propios gobiernos. Cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron la narcograna, no solo sobrevivieron a los golpes, sino que se adaptaron, evolucionaron y regresaron con mayor fuerza. La reacción del cártel fue más rápida y agresiva de lo que muchos imaginaban. Su protocolo de emergencia consistió en borrar todo y reinventarse. Las primeras 24 horas después del operativo fueron un caos absoluto dentro del Cártel de Sinaloa. No porque no estuvieran preparados, sino porque sabían que tenían un problema muy grave. Si los militares habían logrado encontrar y desmantelar esa narcograna, ¿qué otras instalaciones podrían estar en la mira? Por eso, el contraataque fue inmediato y letal. En menos de un día, se activó un protocolo de emergencia nunca antes utilizado. El objetivo era desaparecer cualquier otra instalación similar antes de que el gobierno pudiera alcanzarlas. Se dieron órdenes directas desde los niveles más altos del cártel para cerrar inmediatamente todas las instalaciones de alta tecnología similares a la narcograna, destruir servidores y cualquier equipo electrónico que pudiera contener información comprometedora y cambiar totalmente las rutas logísticas y operativas. En otras palabras, el cártel se volvió invisible en cuestión de horas. Lugares que habían operado durante años fueron abandonados de la noche a la mañana. Servidores enteros fueron destruidos o quemados,
y cualquier infraestructura que pudiera ser utilizada en su contra fue borrada del mapa. El resultado fue devastador. Cuando el gobierno intentó seguir con sus operativos, no quedaba rastro de las instalaciones que buscaban. El cártel no solo se había anticipado, sino que había desaparecido antes de ser atrapado. Pero no se trataba solo de esconderse. El golpe también causó un terremoto interno dentro del cártel. Hasta ese momento, muchos dentro de la organización creían que sus sistemas eran impenetrables, que sus redes encriptadas, sus drones de vigilancia y su infraestructura de comunicación los mantenían siempre un paso adelante del gobierno. Sin embargo, el hecho de que una de sus instalaciones más avanzadas fuera desmantelada cambió todo. Lo primero que hicieron fue asumir lo peor. Alguien desde dentro los había traicionado. Se desató una cacería de infiltrados, se realizaron interrogatorios internos y muchas células del cártel fueron desmanteladas de manera preventiva. En un movimiento sin precedentes, el liderazgo del cártel ordenó que solo el círculo más cercano tuviera acceso a información clave. Esto significó que las rutas de distribución cambiaron sin previo aviso, dejando fuera a muchos operadores tradicionales. Los métodos de comunicación se modificaron por completo, eliminando cualquier canal que pudiera haber sido comprometido. Se activó un protocolo de compartimentación extrema, donde ningún miembro conocía más allá de su tarea inmediata. El resultado fue una organización más hermética que nunca, donde la desconfianza se convirtió en la norma y solo los más altos mandos sabían realmente qué estaba pasando. Ingenieros, expertos en ciberseguridad y programadores con doctorados en criptografía. Estos nuevos líderes comprendían algo que muchos dentro del cártel aún no habían asimilado. La lucha contra el narcotráfico ya no se libraba solo con armas, sino con algoritmos, inteligencia artificial y sistemas de comunicación imposibles de interceptar. El cártel se estaba convirtiendo literalmente en una empresa tecnológica clandestina. El cambio en la seguridad, la comunicación cuántica y las redes invisibles fue uno de los ajustes más inmediatos dentro del cártel. Si antes sus redes encriptadas ya eran sofisticadas, ahora dieron un paso aún más allá. Abandonaron los sistemas tradicionales y comenzaron a desarrollar un sistema de comunicación basado en criptografía cuántica. ¿Qué significa esto? Que sus mensajes ya no pueden ser interceptados ni desencriptados con la tecnología actual. Además, integraron servidores que se autodestruyen tras cada uso, redes que se reorganizan automáticamente para evitar ser rastreadas y una nueva autenticación biométrica multicapa para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información clave. Básicamente, su sistema de seguridad evolucionó tan rápido que, cuando el gobierno se dio cuenta del cambio, ya estaban 2 pasos atrás. Otro efecto inmediato del golpe fue un ajuste en la distribución territorial del cártel. Si antes operaban con rutas fijas y zonas de control bien definidas, después de la narcograna adoptaron una estrategia de movilidad extrema. Las áreas que habían sido estratégicas durante años fueron abandonadas de un día para otro. Los operativos del cártel comenzaron a moverse de manera errática, sin un patrón claro. La estructura jerárquica se fragmentó, lo que hizo que las células trabajaran de manera autónoma para evitar ser rastreadas. El gobierno esperaba represalias violentas, pero lo que obtuvo fue un enemigo más escurridizo que nunca. El mensaje era claro: si quieres jugar al ajedrez con el cártel, prepárate para enfrentarte a un rival que ya domina todas las estrategias. ¿Quién gana en esta nueva guerra? El golpe a la narcograna fue un éxito para las autoridades. Se incautaron dinero, tecnología e información clave. Pero al final, el cártel no solo sobrevivió, sino que evolucionó. Ahora operan con mayor hermetismo, han desarrollado nuevas formas de comunicación y han descentralizado su operación para hacerla aún más difícil de rastrear. Cada vez que el gobierno intenta contenerlos, ellos encuentran la forma de adelantarse. El narcotráfico ya no es un problema de seguridad convencional, es una guerra, una batalla de inteligencia artificial contra inteligencia artificial. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿puede el gobierno seguirle el ritmo a un enemigo que siempre va un paso adelante? Si crees que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una batalla de fuerzas armadas contra sicarios con rifles de asalto, es hora de actualizarse.
Lo que antes se resolvía con enfrentamientos en las calles y decomisos espectaculares, ahora se ha convertido en una guerra de acción, algoritmos y tecnología de vanguardia. El golpe a la narcograna de Culiacán dejó claro algo que muchos aún no querían aceptar. El narcotráfico ya no es solo un negocio clandestino, es una industria de alta tecnología con una capacidad operativa que rivaliza con la de muchos gobiernos. Y lo peor es que las agencias de seguridad no están preparadas para este nuevo enemigo. El nuevo campo de batalla es tecnología contra tecnología. Atrás quedaron los días en que la guerra contra el narcotráfico se libraba con retenes, operativos y redadas. Hoy, el verdadero conflicto está en el ciberespacio. Después del golpe en Culiacán, las agencias de seguridad esperaban un reajuste en el cártel, un debilitamiento de su estructura, pero lo que encontraron fue lo contrario. Los cárteles respondieron con una evolución tecnológica sin precedentes. En los últimos meses se han detectado intentos de desarrollar infraestructura digital propia, completamente independiente de cualquier red gubernamental comercial. Algunos informes de inteligencia indican que el cártel de Sinaloa y el CAING están invirtiendo en la creación de su propia red satelital. Así como lo lees, microsatélites lanzados a través de empresas fachada, diseñados para ofrecer comunicaciones cifradas imposibles de interceptar. Y si esto ya te parece alarmante, espera a conocer el siguiente paso: narcotráfico con inteligencia artificial, el futuro del crimen organizado.